Durante las guerras de independencia de Cuba, entre 1868 y 1898, surgieron figuras clave que lideraron la lucha por la libertad. Hombres valientes que, con sus habilidades estratégicas y su determinación, dejaron una marca imborrable en la historia de la isla. En este video, exploraremos la vida y el legado de 5 generales que jugaron un papel fundamental en la lucha por la independencia de Cuba: Antonio Maceo, Ignacio Agramonte, Calixto García, Vicente García González y Serafín Sánchez Valdivia. Antonio Maceo, 1845 a 1896. Comenzamos con Antonio Maceo, conocido como el Titán de Bronce. Nacido en Santiago de Cuba, Maceo es recordado como uno de los estrategas más brillantes del Ejército Libertador. Durante la Guerra de los 10 Años, demostró un liderazgo excepcional, destacándose en la campaña de la invasión de Occidente, que llevó la guerra a nuevos territorios. A pesar de ser herido en múltiples ocasiones, Maceo continuó luchando con una determinación inquebrantable. Su célebre protesta de Baraguá en 1878, en la que rechazó el Pacto del Zanjón, que no garantizaba la independencia ni la abolición de la esclavitud, simbolizó su compromiso con la causa independentista. En la Guerra de Independencia de 1895, Maceo volvió a ser un pilar fundamental hasta su muerte en combate en 1896. Ignacio Agramonte, 1841-1973. Otro líder fundamental fue Ignacio Agramonte, nacido en Camagüey. Agramonte, conocido como el Mayor, fue un abogado que se convirtió en uno de los líderes más carismáticos y respetados de la Guerra de los 10 Años. Su habilidad como estratega fue evidente en sus campañas en la llanura de Camagüey, donde lideró a su famoso Cuerpo de Caballería. Una de sus hazañas más notables fue el rescate de su compañero Julio Sanguili de las fuerzas españolas, una operación audaz que demostró su valor y liderazgo. Agramonte fue un defensor incansable de la independencia de Cuba y murió en combate en 1873, dejando un legado de heroísmo y entrega. Calixto García, 1839 a 1898. Calixto García Iñiguez fue otro de los grandes generales de las guerras de independencia. Nacido en Holguín, García participó en las 3 grandes guerras: la Guerra de los 10 Años, la Guerra Chiquita y la Guerra de Independencia de 1895. Fue conocido tanto por su valentía en el campo de batalla como por su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Durante la Guerra de los 10 Años, García se negó a rendirse y antes de ser capturado, intentó quitarse la vida con su pistola, pero sobrevivió. Posteriormente, durante la última Guerra de Independencia, jugó un papel clave en la liberación de la región oriental y en la preparación del terreno para la invasión de Occidente junto a Maceo y Gómez. Vicente García González, 1833 a 1886. Vicente García González, conocido como el León de Santa Rita, fue uno de los líderes destacados durante la Guerra de los 10 Años. Nació en Las Tunas y dedicó su vida a la causa independentista. Fue un estratega audaz, famoso por su habilidad para resistir a las fuerzas españolas en la región oriental. García lideró la defensa de Las Tunas, pero también fue conocido por su capacidad para adaptarse a situaciones difíciles. Cuando comprendió que no había posibilidades de victoria, incendió la ciudad de Las Tunas para evitar que cayera en manos enemigas. A pesar de las controversias que rodearon algunas de sus decisiones, su valentía y su compromiso con la independencia cubana nunca fueron cuestionados. Serafín Sánchez Valdivia, 1846 a 1896. Finalmente tenemos a Serafín Sánchez Valdivia, un líder militar menos conocido fuera de Cuba, pero que jugó un papel crucial en las 3 guerras de independencia. Nacido en Sancti Spiritus, fue un hombre de gran inteligencia y dedicación, que demostró su lealtad a la causa en múltiples campañas. Sánchez se destacó en la Guerra de Independencia de 1895, liderando tropas en la región central de la isla, especialmente en las villas. Su disciplina y valentía en el campo de batalla lo convirtieron en uno de los generales más respetados del Ejército Libertador. Serafín Sánchez murió en combate en 1896, dejando un legado de sacrificio y patriotismo. Estos 5 generales representan el espíritu de lucha que caracterizó las guerras de independencia de Cuba. Con coraje, inteligencia y una determinación inquebrantable, contribuyeron a la causa que finalmente llevaría a la isla a su libertad en 1898. Aunque cada uno luchó en diferentes frentes y enfrentó desafíos únicos, todos compartieron un objetivo común: una Cuba libre e independiente.
Pedro y Bonet fue un símbolo del coraje afrodescendiente en la lucha por la independencia de Cuba. Desde muy joven, se unió al Ejército Libertador y destacó por su compromiso inquebrantable. Como general, lideró importantes campañas que infligieron duros golpes a las tropas españolas. Y Bonet no solo combatía con armas, sino con ideales, demostrando que la libertad de Cuba debía incluir la igualdad para todos sus hijos. Su ejemplo inspiró a muchos a unirse a la causa, mostrando que la lucha por la independencia era también una lucha por la dignidad, su origen humilde y su determinación. Nacido en 1850, Pedro y Bonet era hijo de una familia humilde de origen afrodescendiente. Su vida estuvo marcada por las injusticias de la época, pero eso no lo detuvo. Desde muy joven, entendió que su papel en la historia sería luchar por un país libre, no solo del colonialismo español, sino también de la discriminación racial. En el Ejército Libertador, Bonet demostró que el valor y la determinación podían superar cualquier barrera. Su origen no fue un límite, sino una razón para luchar por un futuro mejor para todos los cubanos. Pedro y Bonet alcanzó el rango de general en el Ejército Libertador, convirtiéndose en un líder respetado por sus hombres y temido por sus enemigos. Durante las campañas, su valentía en el frente de batalla y su capacidad estratégica marcaron la diferencia en numerosas victorias. Y Bonet sabía que la lucha por la independencia requería más que armas, requería unidad y sacrificio. Con cada victoria, reforzaba la idea de que todos los cubanos, sin importar su origen, podían contribuir al sueño de la libertad. Su lucha después de la independencia. La guerra terminó, pero para Pedro y Bonet, la lucha apenas comenzaba. Tras la independencia, Bonet se dedicó a combatir una nueva batalla, la desigualdad racial en la República de Cuba. Como fundador del Partido Independiente de Color, exigió que la libertad alcanzada incluyera a todos los cubanos, sin excepciones. Aunque enfrentó oposición, nunca dejó de abogar por los derechos de los afrodescendientes, demostrando que su compromiso con la justicia iba más allá del campo de batalla. Fundador del Partido Independiente de Color, Pedro y Bonet fue uno de los fundadores del Partido Independiente de Color, una organización pionera que buscaba la igualdad para los afrodescendientes en la joven República de Cuba. Este partido surgió como respuesta al racismo que persistía después de la independencia, y Bonet utilizó su liderazgo y voz para exigir cambios estructurales y justicia social. Su lucha nos recuerda que la libertad no se detiene con la independencia, sino que continúa hasta alcanzar una sociedad verdaderamente igualitaria. Su legado de justicia racial. El legado de Pedro y Bonet va más allá de la guerra. Es un símbolo de lucha por la justicia racial en Cuba. Aunque enfrentó obstáculos, no dejó de defender la igualdad como parte esencial de la independencia. Su trabajo en el Partido Independiente de Color marcó un precedente en la lucha contra la discriminación. Y Bonet nos enseñó que un verdadero héroe no solo libera a su país, sino que también busca liberar a su pueblo de las cadenas de la injusticia social. Recordando a un héroe completo, hoy recordamos a Pedro y Bonet, no solo como un héroe de la independencia, sino como un visionario que luchó por una Cuba inclusiva. Su valentía en el campo de batalla y su determinación en la política lo convirtieron en un modelo de liderazgo. Y Bonet nos dejó una lección. La lucha por la libertad es incompleta sin la lucha por la igualdad. Su legado sigue vivo en cada cubano que sueña con una nación más justa. Guillermón Moncada, el gigante de la revolución. Conocido como el gigante de ébano, Guillermón Moncada fue uno de los líderes más destacados de las guerras de independencia de Cuba. Su fuerza y determinación lo convirtieron en un pilar del movimiento Mambí. Nacido en Santiago de Cuba en 1841, Guillermón Moncada creció en un contexto de desigualdad y esclavitud. Su compromiso con la causa independentista comenzó desde joven, luchando por la abolición de la esclavitud y la libertad de su patria. Como líder Mambí, Moncada destacó por su imponente presencia y su habilidad estratégica. Participó en la Guerra de los 10 años y en la Guerra Chiquita, enfrentándose a desafíos enormes, como la falta de recursos y la traición interna. Tras años de lucha y sufrimiento, Guillermón murió en 1895 debido a complicaciones de salud. Aunque no vivió para ver la independencia, su contribución fue crucial para alcanzar. Guillermón Moncada encarna el espíritu indomable de los mambises. Su vida es un recordatorio de que la libertad se conquista con valentía y sacrificio. Quintín Banderas, el guerrero olvidado de la independencia.
Valiente, decidido y apasionado, Quintín Banderas fue uno de los grandes generales mambises, luchando en las 3 guerras por la independencia de Cuba. Pero, ¿quién fue este héroe, y por qué su historia merece ser contada? Nacido en Santiago de Cuba en 1834, Quintín Banderas fue un hombre humilde que dedicó su vida a la libertad de su patria. Participó activamente en la Guerra de los 10 años, la Guerra Chiquita y la Guerra de Independencia. Banderas lideró numerosas batallas, mostrando una valentía sin igual. Sin embargo, su lucha no fue solo contra los españoles. También enfrentó la discriminación racial dentro de las filas independentistas, siendo un símbolo de resistencia para los afrodescendientes. A pesar de sus hazañas, su vida terminó trágicamente en 1906, asesinado en un contexto de traición política. Su muerte dejó un vacío en la memoria histórica de la nación. Quintín Banderas es un ejemplo de sacrificio y valentía. Aunque la historia no siempre le ha hecho justicia, su espíritu sigue vivo en la lucha por una Cuba inclusiva y libre. José Maceo, el León de Oriente. Apodado el León de Oriente, José Maceo fue uno de los líderes más temidos por las fuerzas españolas durante las guerras de independencia de Cuba. Hermano del general Antonio Maceo, su ferocidad en combate lo convirtió en una leyenda. José Maceo nació en 1849 en Santiago de Cuba, dentro de una familia comprometida con la causa independentista. Junto a sus hermanos, se unió al movimiento mambí, demostrando su destreza en el campo de batalla. Luchó en más de 500 combates, liderando tropas en condiciones extremas. Su valentía era inigualable, pero también era conocido por su sentido de justicia y lealtad hacia sus hombres. En 1896, José Maceo cayó en combate durante la batalla de Loma del Gato. Su muerte fue un golpe devastador para las fuerzas independentistas, pero su legado permanece como un símbolo de resistencia. José Maceo, con su valentía y entrega, demostró que la lucha por la libertad requiere de sacrificio. Su nombre resuena como un eco de esperanza en la historia de Cuba. Flor Crombet, el héroe olvidado de la independencia cubana. En la historia de la lucha por la independencia de Cuba, nombres como José Martí y Antonio Maceo resuenan con fuerza. Pero detrás de estos grandes líderes, hubo figuras clave cuya valentía y sacrificio cambiaron el rumbo de la historia. Hoy hablaremos de uno de ellos, el general Flor Crombet, un héroe cuyas hazañas merecen ser recordadas. Sus orígenes. Flor Crombet Tejera nació el 17 de septiembre de 1851 en Santiago de Cuba. Proveniente de una familia con ideales independentistas, Crombet creció con el sueño de ver una Cuba libre del dominio español. Desde joven, mostró una inclinación por la lucha y el liderazgo. Con tan solo 17 años, se unió a la Guerra de los 10 años, el primer intento significativo de los cubanos por lograr su independencia. Fue aquí donde comenzó a forjar su legado como un estratega militar audaz y un hombre de acción. Su papel en las guerras de independencia. Durante la Guerra de los 10 años, 1868 a 1878, Crombet se destacó por su valentía en el campo de batalla. A pesar de la derrota, nunca perdió la esperanza en una Cuba libre. Después del conflicto, al igual que muchos líderes independentistas, fue forzado al exilio. En el extranjero, Crombet se unió al movimiento revolucionario liderado por José Martí. Fue uno de los principales organizadores de la Guerra Necesaria, el conflicto que reavivó la lucha por la independencia en 1895. Junto a su amigo y compañero de armas, el general Antonio Maceo, Flor Crombet lideró la expedición del Barco Honor, buscando reactivar la insurrección en Cuba. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. Su sacrificio final. El 11 de mayo de 1895, en una misión crucial, Crombet cayó en combate en Dos Caminos, en San Luis, cerca de Santiago de Cuba. Su muerte fue un duro golpe para las fuerzas independentistas, pero su sacrificio no fue en vano. Flor Crombet dio su vida por la libertad de Cuba, demostrando que el amor a la patria y el deseo de justicia pueden superar cualquier adversidad. Aunque su nombre no siempre ocupa los titulares de la historia, su legado vive en cada rincón de Cuba. Flor Crombet no solo fue un general, sino un símbolo de la lucha y de sacrificio por la libertad. Hoy, lo recordamos como uno de los héroes cubanos. ¿Qué opinas de su legado? Déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas conozcan la historia de este gran patriota.